Era una noche oscura y húmeda en el pequeño pueblo de Clearwater. Una de esas noches en las que el viento parece susurrar secretos antiguos y las sombras parecen moverse en la periferia de tu visión. Los árboles, al borde de la carretera, se balanceaban de un lado a otro como figuras siniestras, y el sonido de las ramas rasgando las ventanas llenaba el aire con una tensión casi palpable. Nadie en su sano juicio saldría de casa en una noche como esa, pero Martín no tenía opción. Martín era un hombre simple, de unos 40 años, con una vida sin grandes emociones. Trabajaba como guardia de seguridad en una fábrica abandonada a las afueras de Clearwater, un lugar donde ya no se producían ni sueños ni ruido, solo el vacío de un pasado olvidado. Esa noche, el jefe le había pedido que cubriera el turno de noche. Él no quería ir, pero sabía que necesitaba el dinero. Así que, a pesar de sus instintos, se dirigió hacia la fábrica, su linterna en mano y el sonido del viento haciéndole compañía. La fábrica había sido, hace mucho tiempo, un lugar lleno de vida. Sin embargo, un terrible accidente había obligado a cerrar sus puertas hacía casi 20 años. Martín había escuchado rumores de que algo espantoso había ocurrido allí, algunos hablaban de trabajadores desaparecidos, otros decían que había sido una fuga de gas que había causado un incendio devastador. Nadie sabía la verdad, pero el lugar había sido sellado y olvidado, hasta ahora. La entrada principal estaba cerrada con candado, pero Martín tenía una llave que le había dado su jefe. Cuando insertó la llave en el candado, una extraña sensación recorrió su columna vertebral, como si una mano invisible le tocara suavemente el cuello. Hizo girar la llave, y el eco del metal sonando contra el candado resonó en la noche. Con un chirrido, la puerta se abrió, y el oscuro vacío de la fábrica lo recibió como un monstruo con la boca abierta. En el interior, todo estaba cubierto de polvo y telarañas. Cada paso que daba levantaba pequeñas nubes de polvo que flotaban a su alrededor como si fueran pequeños fantasmas. Iluminó el lugar con su linterna, y las sombras danzaron en las paredes oxidadas. Mientras caminaba, notó que el aire estaba viciado, como si algo muerto se ocultara en algún lugar profundo de ese enorme y desolado espacio. A medida que avanzaba por el pasillo principal, sintió que algo lo estaba observando. Era una sensación primitiva, casi instintiva, que le hacía querer volverse y correr. Pero se obligó a seguir adelante. Pasó por una serie de puertas metálicas cerradas, y a medida que las cruzaba, sintió como si estuviera descendiendo en un túnel sin retorno, adentrándose en algo más oscuro que la propia noche. De repente, un sonido quebró el silencio. Un leve rasguño, como si alguien o algo estuviera arañando el metal desde el otro lado de una de las puertas. Martín se detuvo en seco, y su corazón comenzó a latir con fuerza. Escuchó atentamente, tratando de convencerse de que era solo el viento, pero el sonido continuaba, lento y constante, como si algo o alguien intentara desesperadamente salir. Se acercó a la puerta, casi sin darse cuenta de lo que estaba haciendo, y apoyó el oído contra el metal frío. El sonido era claro, un susurro bajo que parecía formarse en palabras: «Ayúdame». La voz era débil, pero clara, y resonó en su mente como un eco que se repetía una y otra vez. Dio un paso atrás, con el pánico comenzando a crecer en su pecho. ¿Había alguien atrapado ahí dentro? ¿O era su mente jugándole una broma cruel? Miró la puerta cerrada y recordó los rumores sobre los trabajadores desaparecidos. Decían que algunos habían quedado atrapados en el incendio, que nunca se encontraron sus cuerpos. Sin embargo, esa voz, era imposible. Los desaparecidos llevaban casi 20 años en el olvido. Pero Martín no podía quitarse la idea de que tal vez, solo tal vez, alguien seguía allí, esperando ser encontrado. Respiró hondo y tocó la puerta con la mano temblorosa, mientras su linterna comenzaba a parpadear. Un sudor frío le recorrió la frente, y por un instante, se sintió atrapado en un limbo entre lo real y lo irreal. Se encontraba solo en esa fábrica vacía, enfrentándose a algo que desafiaba toda lógica.
Y aunque sabía que lo prudente sería dar media vuelta y marcharse, sintió una fuerza inexplicable que lo empujaba a seguir adelante. Martín intentó calmarse. Era un hombre sensato, no se dejaba llevar fácilmente por el miedo, pero esa voz le había calado hasta los huesos. Dio unos pasos hacia atrás, sopesando sus opciones. Podía regresar al auto y olvidarse de todo, pero algo en su interior le decía que debía averiguar qué había detrás de esa puerta. Sin embargo, justo cuando se daba media vuelta para huir, el sonido volvió, esta vez más fuerte y claro, como si alguien estuviera arrastrándose detrás del metal. «¿Ayúdame?», repetía la voz, con una urgencia que le provocó un escalofrío. No podía ignorarlo, así que decidió regresar y ver si podía abrir la puerta. Empujó con fuerza, pero el metal oxidado no cedió. Miró a su alrededor y vio una barra de hierro tirada en el suelo, casi cubierta por el polvo. La tomó, la metió entre la puerta y el marco, y aplicó toda su fuerza. Con un crujido, la puerta finalmente se abrió. Martín apuntó su linterna hacia el interior, revelando un pequeño cuarto oscuro y frío, con un intenso olor a humedad y moho. Dentro del cuarto, todo parecía abandonado. Había algunas herramientas viejas, y en el suelo, una pequeña pila de ropas desgastadas y sucias. Pero lo que más llamó la atención de Martín fue una cadena oxidada que colgaba del techo. Al final de la cadena había esposas abiertas, como si hubieran estado sujetando a alguien. La piel de Martín se erizó. ¿Qué clase de lugar era este? ¿Acaso alguien había estado encerrado aquí, esperando ayuda? Sin previo aviso, la puerta detrás de él se cerró con un golpe ensordecedor, y la linterna comenzó a parpadear. Martín giró en el acto, tratando de abrirla, pero estaba trabada desde fuera. Su respiración se volvió errática, y los latidos de su corazón resonaron en sus oídos como tambores de guerra. Estaba atrapado. En medio de la oscuridad, sintió un frío que iba más allá de lo físico, un frío que le congelaba el alma. Y entonces, lo oyó de nuevo. Un susurro, pero esta vez no venía de la puerta, sino de detrás de él. Martín tragó saliva y giró lentamente, sabiendo que estaba a punto de ver algo que no debía. En el rincón del cuarto, algo se movía. Al principio, pensó que era una sombra, una figura borrosa que no parecía estar completamente formada. Pero a medida que su linterna dejaba de parpadear, vio con claridad lo que era. Era un hombre, o al menos algo que alguna vez había sido un hombre. Tenía los ojos hundidos, la piel pegada a los huesos, y sus manos temblaban como si aún estuviera encadenado. «¿Quién eres?», balbuceó Martín, retrocediendo hasta chocar contra la pared. La figura levantó la cabeza y lo miró fijamente. Sus ojos eran dos pozos vacíos, pero aún así, Martín sintió que le taladraban el alma. «Ayúdame», murmuró el espectro, extendiendo una mano huesuda hacia él. Martín intentó moverse, pero su cuerpo estaba paralizado por el miedo. La figura se acercó más, y Martín comenzó a notar el olor a putrefacción que emanaba de él, como si hubiera salido de una tumba. El espectro extendió su mano hacia la cadena que colgaba del techo, y la señaló, como pidiéndole que lo liberara. Martín, en un trance de terror y compasión, no podía negarse. Con manos temblorosas, tomó la cadena y trató de soltarla del techo. Justo cuando sus dedos rozaron el metal oxidado, el espectro dejó escapar un grito desgarrador que resonó en la habitación, haciendo que los muros temblaran. Martín cayó de rodillas, con las manos en las orejas, intentando bloquear el sonido, pero era inútil. La voz del espectro llenaba la sala y su mente, inundándola de recuerdos de sufrimiento, dolor y desesperación. Cuando el grito cesó, Martín abrió los ojos con dificultad. La figura había desaparecido, pero el eco de su lamento todavía resonaba en sus oídos. Intentó levantarse, pero el cuerpo le pesaba como si lo hubiera aplastado una fuerza invisible. Todo en la habitación estaba en silencio, demasiado silencio, como el de una tumba. La linterna parpadeó una vez más,
iluminando apenas el camino de regreso a la puerta. Se acercó a la puerta, y con desesperación, empezó a golpearla y gritar. Sentía que algo o alguien lo estaba observando, y esa presencia era cada vez más intensa, como si quisiera apoderarse de él. Con el corazón acelerado, siguió golpeando hasta que, finalmente, la puerta se abrió de golpe. Al otro lado, la oscuridad de la fábrica parecía haberse vuelto aún más espesa. Martín salió tambaleándose, respirando con dificultad. Intentó calmarse, pero el aire estaba impregnado de un olor pútrido que le revolvía el estómago. La fábrica ya no parecía un lugar vacío, sino un espacio lleno de miradas invisibles que lo seguían en cada paso. Mientras corría por los pasillos, se dio cuenta de que las paredes ahora estaban cubiertas de inscripciones grabadas con uñas y sangre seca. Frases incoherentes, gritos de auxilio, nombres, muchos nombres. Ayúdame, sálvame, me dejaron aquí. La locura de esos mensajes se impregnaba en su mente. Se sentía atrapado en una pesadilla de la que no podía escapar. Justo cuando creía que había encontrado la salida, escuchó de nuevo el susurro detrás de él. Giró y vio a la misma figura, el espectro, ahora rodeado de otras sombras que parecían estar fundidas con las paredes de la fábrica. Todos esos ojos sin vida lo miraban, y aunque sus bocas no se movían, podía oír sus voces en su mente. Cada uno de ellos repetía lo mismo: ayúdame. Martín se dio cuenta entonces de que todos esos espectros eran las almas atrapadas de los trabajadores que habían desaparecido hace 20 años. Estaban allí, esperando, sufriendo, buscando que alguien los liberara de esa prisión maldita. Sintió un remolino de miedo y compasión, pero también de impotencia. Sabía que no había forma de ayudarlos, estaba tan atrapado como ellos. De repente, una mano fría y huesuda le sujetó el brazo. El pánico lo invadió mientras miraba los ojos vacíos de aquel espíritu. Sintió como si algo le absorbiera la vida, como si estuviera siendo arrastrado hacia el mismo vacío en el que aquellos seres habían quedado atrapados. Intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. Con un último esfuerzo, logró soltarse y corrió hacia la puerta de salida. Tropezó y cayó varias veces, pero la determinación de escapar lo impulsaba a seguir adelante. Finalmente, logró ver la luz de la luna entrando por la entrada de la fábrica. Salió tambaleándose al aire libre, sintiendo el frío del exterior en su rostro, y respiró profundamente, como si hubiera estado ahogándose. Cuando llegó a su auto, miró hacia atrás. La fábrica estaba en silencio, envuelta en una oscuridad profunda. Por un instante, creyó ver las figuras de aquellos espectros mirándolo desde las ventanas rotas, observándolo con un resentimiento mudo. Sintió una punzada de culpa, pero sabía que no podía hacer nada más. Se subió al auto y aceleró, dejando atrás ese lugar de pesadilla. Nunca volvió a hablar de lo que ocurrió esa noche en la fábrica. Nadie le habría creído, y él mismo quería olvidar. Pero, a veces, en la oscuridad de su casa, cuando todo estaba en silencio, podía oír susurros lejanos y fríos que decían: ayúdame. Y comprendía que, aunque él había escapado, una parte de su alma seguía atrapada en esa fábrica, prisionera para siempre junto a aquellos espectros.